En este momento, en esta situación que estamos viviendo, eh, no podemos negar que vivimos eh, momentos de temor. Esta situación, esta pandemia que nos tiene acorralados, que nos tiene preocupados, encerrados, bueno, eh, ha producido temor en cada uno de nosotros. Y el temor es una sombra negra que nos envuelve y que finalmente nos aprisiona dentro de nosotros mismos. El temor llega inclusive a imposibilitarnos para continuar nuestras vidas, por ejemplo, para hacer lo que debemos, para soñar, para proyectar. El temor termina atándonos de manos y de pies, impidiendo que avancemos. Y cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en algún momento dado. Y como decía ahora, yo creo que estos meses que llevamos viendo lo que este virus ha logrado hacer en contra de la humanidad, yo creo que hemos sido, siendo sinceros, presas del temor. Y no solamente por la pandemia, por diferentes situaciones, temor al rechazo, seguramente lo hemos vivido, temor a la ansiedad, a la inseguridad, perdón, a la enfermedad en estos momentos que se pone nuestra salud frágil frente a este virus, este enemigo que no vemos. Temor al fracaso en todos los aspectos de la vida, incluso temor a la muerte. Tengo que confesarles que en medio de esta pandemia, en medio de todos estos días, me he encontrado en algunos momentos en que el temor alcanza a llegar a mi corazón y entro en cierta crisis pensando en si saldremos de esta, pensando en si mis hijas van a salir de esta situación, si mis hijas podrán graduarse, hacerse profesionales, ojalá servirle al Señor. Entramos de una u otra forma en temor. Quienes han tenido algún malestar en su salud durante estos días, el temor nos abraza de forma excesiva y pensamos que cualquier síntoma ya es muestra de que hemos sido infectados por este virus. También hemos tenido seguramente temor a la escasez, temor a la soledad, temor a los ataques de Satanás, temor y temor por muchas situaciones vienen a nuestras vidas todos los días. En esta mañana yo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y el tema, el título para la enseñanza que Dios nos ha regalado para esta mañana es Libres del Temor. Libres del temor. Y esta reflexión, esta enseñanza, esta palabra del Señor está basada en el Salmo 27. Salmo 27, durante la semana, por el Facebook de la iglesia, publicamos algunas imágenes, algunos versículos, creo que fueron realmente 4 textos bíblicos, 4 versículos de este Salmo. Libres del temor. Es entonces el título de nuestra reflexión en esta mañana. Y yo quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias entonces en el Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Y quiero que voy a dar un momento para que usted ubique allí en su casa, allí donde está, ubique por favor este salmo para que lo leamos juntos. Mientras usted lo busca, yo quiero una vez más saludar a las personas que no había alcanzado a saludar. Bienvenidos todos, esperamos Dios hable a nuestras vidas en esta mañana. Salmo 27, versículo 1, y estamos hablando libres del temor. Estamos hablando, vamos a reflexionar alrededor de este título, libres del temor. Dice la palabra del Señor así: Jehová es luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos,
mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6, seguimos allí en el versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, pues se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en esta mañana. Libres del temor. Vamos a tratar de entender la verdad de esta preciosa porción de las Escrituras para nuestras vidas a través de 3 puntos. El punto número 1 habla de la confianza frente a los peligros. Punto 1, confianza frente a los peligros. Y yo quiero que note, por favor, el versículo 2, 3 y parte del 12. Son versículos muy fuertes que el salmista menciona. El 1 y 2, el 2 y 3, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Y el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Habla de un ejército. Versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y habla de que testigos falsos se han levantado y que hay quienes se han levantado y respiran crueldad en contra de él. Es lo que el salmista está diciendo. Estos 3 versículos que he mencionado, el 2, el 3 y el 12, nos muestran la realidad del salmista. El salmista está describiendo cuál es su realidad. El salmista describe en estos versículos que su vida es amenazada. Pero escuche, recuerde que este punto número 1 es confianza frente a los enemigos, pero la realidad del salmista es que su vida está siendo amenazada y que esa amenaza es altamente violenta y destructiva. Él habla de malignos, angustiadores, enemigos que quieren comer sus carnes, está diciendo el salmista, está diciendo David. David enfrenta gente empecinada en hacer el mal. Ellos están llenos de salvajismo y de hostilidad. Comer mis carnes, menciona el salmista en uno de estos versículos. Esta es una alusión a fieras salvajes que ilustra la ferocidad y la violencia con que sus enemigos le buscan para acabar con su vida. La realidad del salmista es que está en peligro. Hay ejércitos buscándole para acabar su vida, para matarlo. Esta es la realidad que está viviendo el salmista en este Salmo 27. Y en muchos otros lo podemos ver. Yo recuerdo en este momento el Salmo capítulo 3. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios.
El salmista se encuentra entonces en una realidad de vida o muerte. El salmista está enfrentando una situación difícil, una lucha difícil, su vida está puesta en peligro. Pero en el versículo 3, el salmista declara toda, toda su confianza, toda confianza en el Señor. Escuche cómo en ese versículo 3 el salmista declara con toda confianza y con toda certeza que aunque un ejército acampe contra él, él no temerá, su corazón no temerá, y que aunque contra él se levante guerra, él estará confiado. Esta es la declaración del salmista, confianza frente a los peligros que le están acechando. El salmista de forma confiada y certera declara su confianza en el Señor. Y no sé a usted, pero a mí me impacta. Él lo dice así nomás, como si fuera muy sencillo. Y es de tener en cuenta o de recordar más bien que los problemas del salmista eran muchos y que sus enemigos eran peligrosos, realmente peligrosos. Aún así, el salmista declara, no temeré. El salmista declara que no temerá a esa situación real que está viviendo, esa situación real que se ha levantado en contra de él. El salmista declara su confianza en medio de la crisis, en medio de la circunstancia. Esta realidad del salmista y su declaración de confianza en medio de esta situación que está viviendo, a mí me levanta algunas preguntas. Y son preguntas, por lo menos dos, que yo quiero que usted piense en este momento, que también se levanten en su corazón. Hemos dicho que hay una declaración de confianza en medio de la adversidad y que la adversidad, la dificultad que vive el salmista es realmente poderosa, es realmente agobiante, pone en peligro su vida. Pero este salmista declara confianza en medio de esta situación. Algunas preguntas, como les decía, que me levanta esta situación. Primera pregunta, ¿quiénes pueden junto al salmista decir esto, que no temeré en medio de esta situación, como la que está viviendo el salmista? ¿Quién junto al salmista podría levantarse y decir hoy, en medio de esta pandemia y de todo lo que esto ha producido, la posibilidad de morir siendo infectados, la economía siendo golpeada, nuestros trabajos puestos en peligro, toda la vida que conocemos y que tanto amábamos y por la tanto nos preocupábamos puesta en peligro? ¿Quiénes pueden hoy junto al salmista decir no temeré? Esa es la primera pregunta que me levanta esta realidad que acabamos de mencionar. Pero la segunda pregunta que me levanta esta realidad, puesta en el punto número 1, el salmista declara confianza en medio de la crisis. Pregunta número 2, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Pregunta 1, ¿quién puede decir junto al salmista no temeré? ¿Y cómo se logra? Pregunta número 2, ¿cómo se logra esa confianza en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del miedo, seguramente? Recuerdo las palabras de Jesús, claro, cuando dijo a sus discípulos, nos dijo a nosotros, que en el mundo tendríamos aflicciones. Jesús nunca negó que aquí en el mundo íbamos a vivir circunstancias muy difíciles. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Quién puede decir junto al salmista, no temeré? ¿Y cómo logramos llegar allí? Podríamos decir a ese nivel del salmista de no temer en medio de circunstancias como estas. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto en la reflexión del día de hoy. Hemos dicho, número 1, confianza frente a los peligros. Ahora, número 2, el salmista declara su confianza en Dios. Ahora, el texto nos deja ver que hay confianza en medio de la crisis, del peligro. Punto 1. Punto 2, queremos notar un poco más cómo el salmista declara su confianza en Dios. Y yo quiero
que estemos atentos aquí en este aspecto. El salmista conoce y sabe bien quién es Dios para su vida. Escuche esto, por favor. El salmista conoce y sabe muy bien quién es Dios para su vida. Para el salmista, Dios es su luz. Si lo recuerda, él dice, Jehová es mi luz. Para el salmista, Dios es su luz. Este término significa alumbrar. Dios es quien me alumbra, está diciendo el salmista, frente a todos sus problemas y perseguidores que generan oscuridad sobre su vida. Dios es luz para él. Mi luz, declara el salmista. Tú eres mi luz en medio de la oscuridad que puede generar la angustia, la desesperación, el peligro. Quien alumbra en medio de cualquier oscuridad y quien hará retroceder esa oscuridad, es lo que el salmista está diciendo. Tú eres mi luz. El apóstol Juan declara que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. La palabra del Señor viene a ser también para nosotros luz. Él es, a través de su palabra, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y esto no implica que en el camino vayan a haber dificultades y situaciones parecidas a las que estaba viviendo el salmista. Repito, para el salmista, Dios es su luz. La luz, escuche por favor, la luz garantiza claridad. La luz garantiza libertad de duda. La luz es certeza que caminamos hacia la dirección correcta. Cuando tenemos luz, sabemos que estamos caminando en la dirección correcta. La luz nos encamina por el lugar en que debemos ir. La luz, repito, trae claridad, trae libertad, trae dirección. Esto es lo que implica que Dios sea luz para nosotros. Esto es lo que implica que Dios sea luz para el salmista. Él sabe con claridad hacia dónde va. Él siente libertad a través de esa luz. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, no solamente viene a alumbrar mi vida y a guiarme a mí en el camino suyo para mi bienestar. La luz del Señor en nuestras vidas también implica pureza, limpieza, obrar bajo la verdad. La luz de Dios en el salmista no solamente debe llevarlo a caminar en la dirección correcta para su beneficio, sino que debe llevarlo a caminar de forma transparente en medio del lugar en que se encuentra. Este es el mensaje. Dice el apóstol Juan, escuche por favor. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note cómo Dios debe ser luz en mi vida para conducir mi vida en la senda correcta, pero cómo Dios debe ser luz en nuestras vidas para llevarnos a vivir una vida transformada, que no solamente honre el nombre de Dios, sino que también me ponga en un buen lugar frente a quienes están a mi lado. El Señor es precioso en su palabra, siempre nos lleva a una espiritualidad objetiva, donde yo estoy bien con Dios, y estar bien con Dios implica que estoy bien en lo que me sea posible con los demás. Este texto en 1 Juan 1, 5 al 7, que fue el que acabo de mencionar, 1 Juan 1, 5 al 7, este texto indica que si Dios es luz en mí y no hay ninguna tinieblas en él, su luz me alumbra, transforma mi vida, cambia mi vida, bendice mi vida, pero su bendición en mi vida, expresada en su luz, debe ser luz también en la forma en que yo me relaciono con mis cercanos, con el prójimo. El salmista ha dicho entonces, ¿cuál es la declaración de confianza del salmista? Que Dios es su luz. Pero también dice el salmista en el versículo 3 que Él es no solamente su luz, sino que también es su salvación. El salmista está declarando que Dios es su salvación
y yo quiero que usted entienda que el salmista era un militar experimentado. ¿Recuerdan cómo ovacionaban a David incluso cuando empezó a salir con Saúl, siendo todavía Saúl rey? David ya salía a la guerra con Saúl y cuando regresaban de las batallas ovacionaban y decía que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Este era un militar experimentado y como militar experimentado, conocía, el poder que tenía su ejército, el ejército de Israel, que en un momento de gloria como reino, tuvo mucho poder y era temido por todos los reinos cercanos. El salmista sabía, escuche esto, que su confianza en cuanto a salvación no estaba en esto, en su poder como militar y en ese ejército poderoso que Dios le había dado. El salmista sabía que su salvación estaba en el Señor que hizo los cielos y la tierra. El salmista sabía que el poder de Dios desbarataba solamente con su voz a todos los ejércitos e imperios más poderosos que han existido y que puedan llegar a existir. Solo con su voz Dios desbarata todos los ejércitos habidos y por haber, como dice el dicho. David tenía esto claro, este poder del Señor, que la salvación realmente en el Señor. David lo tenía claro desde sus inicios. Cuando siendo un muchacho se enfrenta a Goliat, él declara lo siguiente. Escucha cómo cómo David se enfrenta a Goliat. Voy a citar 1 Samuel 17, 45, 47. 1 Samuel 17, 45 al 47. No tiene que buscarlo. Yo voy a leer a favor de ustedes. Dice, entonces dijo David al filisteo. Yo los coloco en el contexto. David no era soldado todavía, era un muchacho como de 17 años, pastor de ovejas. Pero su papá envía a David al lugar del campo de la batalla, porque Israel estaba a punto de entrar en guerra contra los filisteos, y el papá de David le envía a llevar comida para sus hermanos mayores que hacían parte del ejército de Israel. Ahora, Israel está temeroso en entrar en batalla porque los filisteos los superan números y hay un gigante, Goliat, que está amedrentando todos los días a Saúl, que era el rey, y a todo el ejército, desafiándolos. Israel está envuelto en miedo y no quiere salir a la guerra, pero viene David. Entonces pasa lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea, todo el pueblo de Israel, que Jehová, escuche esto, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Escuche, con una honda, con una cauchera y con unas piedras, David mata al gigante, y con propia espada corta su cabeza. Y ese día el ejército de Israel y David, junto con ellos, persiguen a los filisteos hasta deshacerlos. Pero yo quiero que usted note en lo que acabamos de leer que David no está defendiendo su honra, no está defendiendo su nombre, no está defendiendo el nombre ni la honra del pueblo de Israel. David está diciendo que estos filisteos están blasfemando en contra del Dios de los cielos, quien hizo todo lo que nosotros conocemos, todo lo que está creado, y es ahí donde David entra y dice que va a cortar la cabeza de este filisteo. David sabe que la salvación no depende de él. David sabe que la salvación no depende de la de la estatura y de la fortaleza de ese filisteo, de las espadas y de las lanzas, ni siquiera del ejército de Israel. David sabe que
La salvación viene de Jehová de los ejércitos. Él es el que puede traer salvación. Estamos hablando de la declaración de confianza de David. Y David sabe, conoce quién es Dios. Él es su luz, es quien le alumbra, es quien le guía, es quien hace retroceder las tinieblas sobre su vida, pero también es su salvación. Y quiero mencionar un episodio que aparece en el libro de Josué. Ya finalizando el libro de Josué, por allá en el capítulo 24, Dios le recuerda a Israel todo su trasegar. Dios, a través de Josué, habla a su pueblo y le recuerda que fue Él, Dios mismo, quien los sacó de Egipto, avergonzando en ese entonces al faraón, que era el Dios rey más importante del mundo conocido. Quien tenía el ejército más poderoso de ese entonces era el faraón allí en Egipto. Y Dios saca a este puñado de esclavos. Los hace pasar en medio del mar por tierra seca y hace que el mar se cierre y sean muertos todo el ejército más poderoso, el ejército de Egipto. Y Dios les recuerda, estoy citando Josué 24, Dios le recuerda a Israel que todo este tiempo que caminaron por el desierto, Él fue quien los cuidó, quien los protegió de los enemigos y ejércitos que los intentaron atacar. Dios también le recuerda que fue Él quien los introdujo a la tierra prometida e hizo que se cayeran los muros de una ciudad fortificada, que no tenía cómo entrar, no había ejército experimentado que hubiese podido derribar las murallas de Jericó, y un ejército de Israel que no eran expertos en batalla todavía, que no tenían los implementos necesarios. Dios hace solamente por oración y alabanza que estos murallas caigan y ellos tomen a Jericó. Y el mismo pueblo, Dios les recuerda que ellos, que fue Él quien les entregó la tierra prometida, derrotando a todos los reinos, a todos los ejércitos que tuvieron que enfrentar en esta conquista, a los jebuseos, a todos estos paganos que estaban allí. Dios les recuerda que es Él que lo hizo, que no fueron ellos, que es Él. Inclusive les recuerda ahí en el capítulo 24 de Josué que muchas veces Israel no tuvo que pelear las guerras, sino que Dios confundía al ejército enemigo y entre ellos mismos se mataban y la victoria era para el pueblo de Dios. David recuerda y tiene claro esto: Jehová es mi salvación. David le está diciendo a Dios: yo no confío en la capacidad que me has dado como militar, yo no confío en este ejército ya poderoso que se había convertido en Israel, tampoco confío en la fuerza de este ejército. Mi salvación eres tú, es lo que el salmista está diciendo. ¿En dónde? Por favor, escuche y reflexione conmigo en esta pregunta. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está mi confianza? ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza? En medio de esta pandemia, ¿tu confianza y mi confianza está en una vacuna? No estoy diciendo que no deba inventarse la vacuna, pero nuestra confianza está en una vacuna. ¿Tu confianza y mi confianza está en nuestro trabajo? Si lo tenemos o no lo tenemos. ¿Nuestra confianza está en el gobierno que haga lo que debe para sacarnos de esta situación? Incluso peleamos y escribimos por todos los medios que el gobierno no está haciendo lo que debe. ¿Dónde está nuestra confianza? Por nuestra naturaleza caída, nuestra tendencia es poner nuestra confianza en las provisiones en lugar de confiar en el proveedor. Y escúcheme esto. Mi esposa al principio oraba y le pedía a Dios que le permitiera recordar a ella que Él es quien sustenta su vida, nuestras vidas. Porque es muy fácil tener confianza cuando tú y yo abrimos nuestra alacena y está llena. Cuando todos los recibos de los servicios están pagos. Cuando el arrendamiento, quienes pagan arrendamiento, está pago. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está mi confianza? ¿En la provisión o quien da la provisión? ¿En la provisión o en el proveedor? Las provisiones van y vienen. El proveedor, Jehová de los ejércitos,
permanece para siempre. Y solo entendiendo esto es que el profeta Habacuc puede terminar allá su libro diciendo, ¿sabe qué, Señor? Aun cuando la higuera no florezca, aun cuando las vides no den fruto, aun cuando en los corrales no haya ganado, aun cuando no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Es lo que el salmista dice, Jehová es mi salvación, en el Dios de mi salvación, dice Habacuc, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Como dice el coro, mis amados hermanos, Iglesia Oreb y todos los amigos que nos escuchan, como dice el coro, no es con espadas, ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y David lo entendía, David conoce al Señor, David sabe quién es Dios, y por eso David declara con toda confianza, Señor, tú eres mi luz y tú eres mi salvación en medio de esta persecución de un ejército grande que va en contra de él. David declara, tú eres mi salvación. Y déjeme decir, esto es salvación en situaciones cotidianas, en el caso de nosotros como de esta pandemia, por ejemplo. Pero mi salvación, sabemos con claridad lo que esto significa. La salvación no es solo lo que podamos recibir del Señor, librándonos de lo que puede afectar nuestras vidas debajo del sol. La vida no es aquí nomás. La vida va más allá de lo terrenal y Él es nuestra salvación también en esos términos. Él es el único que nos libera de la maldición del pecado y nos devuelve a nuestro estado original. La maldición del pecado que acaba con la vida del ser humano, no solamente aquí la física, sino que puede acabarla en la eternidad. Como Jesús dijo alguna vez, no debemos temer a quien mata la carne, sino al que tiene el poder de matar el espíritu. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Jesús. Esto lo dice Hechos 4, 11 al 12. Hechos 4, 11 al 12. Él es nuestra salvación. Hay una implicación frente a esto, que Él es nuestra salvación. Así como si Él es nuestra luz, quien nos guía, quien nos conduce por donde debemos ir, implica que nosotros debemos reflejar esa luz. En esto de que Él es nuestra salvación, también hay una gran implicación para nosotros y es la fidelidad. La fidelidad en el único Dios verdadero, en el Dios que se nos ha revelado en las Escrituras, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No en el Dios que nos han contado por historias, el Dios que habla, que se revela, en las Escrituras, en la Biblia, y que nos dice que es todopoderoso, santo, sublime, Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aquí hay una implicación de fidelidad. El primer mandamiento del Decálogo, que aparece en Éxodo 20, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde estás colocando tu confianza? ¿Quién es tu Dios en medio de la crisis? Israel en el desierto se hizo dioses cuando vieron las cosas difíciles y por eso fueron castigados. Pero el salmista también declara, en esta declaración de confianza, el salmista no solamente declara que Dios es su luz y su salvación, sino que también dice que Dios es su fortaleza. Y fortaleza implica peñasco que sirve de fortificación. El Salmo 18, 1 al 2 dice lo siguiente, escuche. Y yo quiero aquí notar algo de la declaración que hace el salmista. El Salmo 18, 1 al 2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estoy marcando estas palabras porque encuentro en estos dos versículos 9 pronombres posesivos
que menciona David. David está hablando que tiene una relación estrecha con su Dios, lo conoce. Por eso David no dice que Jehová Dios es fortaleza, o es una roca, o es un libertador. El salmista dice que Dios es su fortaleza, que Dios es su roca, su castillo, su libertador, su Dios, su fortaleza. Vuelve a decir, dice que es su escudo y la fuerza de su salvación, que es su alto refugio. Y el Salmo 144, 1 al 2 dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra, mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 6 pronombres posesivos en estos 2 versículos. David conoce de manera personal al Dios de las Escrituras. Dios es un Dios personal que quiere entrar en contacto, en relación íntima con sus hijos, y solo aquel que le conoce verdaderamente termina diciendo, Jehová, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo, tú eres mi misericordia, tú eres mi castillo. Pero cuando hemos decidido que Jehová es nuestra fortaleza, también hay una implicación. No solamente el beneficio de que Él sea nuestra fortaleza, ¿Esto qué implica? ¿Cómo devolvemos nosotros esto? Proverbios 10:29 nos habla de una implicación cuando hemos decidido que Dios es fortaleza. Él sí es fortaleza. Pero note cómo dice Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Y aquí perfecto no quiere decir que tú y yo ya no tengamos ningún pecado por resolver, ninguna imperfección por resolver. Está hablando de aquel que busca de corazón todos los días a Dios para estar en un constante caminar, transformación y santificación de su vida. Dice, repito, Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Dios es fortaleza, sí, la única, verdadera y eterna fortaleza. Y va a ser fortaleza que bendice al que procura su presencia, su nombre y obedecerle. Pero la misma fortaleza de Dios va a ser destrucción a aquellos que deciden vivir en pecado o en maldad. Con este segundo punto del que estamos hablando, este segundo punto que es el salmista declara su confianza. Debo decir, finalizando este segundo punto, Dios entonces debe ser para el hombre salvación, victoria sobre el pecado, luz, guía, garantía de ir en el camino verdadero, y debe ser fortaleza, seguridad y protección. Y para el salmista, Dios es su luz, es su salvación y es su fortaleza. Por eso el salmista, en medio de la crisis, puede estar tranquilo y decir, aun cuando un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer, yo estaré tranquilo, yo estaré confiado, porque Jehová es mi luz, porque Jehová es mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza. Ahí está la declaración del salmista. El salmista sabe quién es Dios para su vida y por eso está tranquilo y descansa en esa verdad de quién es Dios para él. Esto nos debe llevar a nuestro tercer punto. Y con este tercer punto estaríamos respondiendo la segunda pregunta. La primera era, ¿quiénes pueden junto al salmista decir que Dios, que no temerá, porque Dios es todo eso? Entonces, los que van a decir con el salmista que no temerán son los que junto con el salmista han entendido que Dios es su luz, su fortaleza y su salvación. Pero ¿cómo? Es nuestra segunda pregunta. Y aquí llegamos al tercer punto. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo el salmista llegó a esto? ¿Cómo el salmista llegó
a hacer que Dios fuera todo esto para su vida de una forma tan real, tan vívida, que él descansaba en medio de las circunstancias adversas. Tercer y último punto: confianza alcanzada en la comunión con Dios. Escuche, confianza alcanzada en la comunión con Dios. El versículo 4 es fundamental y traerá mucha luz en este punto de confianza alcanzada en la comunión con Dios. El versículo 4 de nuestro texto de estudio dice una cosa, perdón, aquí está hablando el salmista, y note lo que el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová. Escuche, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bendito sea Dios. Muchos pueden entender, escuche esto por favor, muchos pueden entender en su intelecto que Dios es luz, que Dios salva y que es verdadera fortaleza. Yo escucho a muchos todos los días, a la gente dice: no, sí, Diosito es todopoderoso. Sí, Diosito es bueno. Sí, Diosito es amor. Sí, Diosito es luz. Diosito es el dueño de todo, el dueño de nuestras vidas. Déjeme decirle, primero no es Diosito, es el eterno Dios todopoderoso. Y muchos pueden entender intelectualmente lo que Dios es, pero este conocimiento dista de las palabras del salmista, porque el salmista dice: Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. No solo lo sabe, lo cree y lo vive, ha hecho suya esta verdad. Y esto es importante para que guardes en tu corazón. Aquí tenemos un conocimiento pleno de Dios, logrado a través de una vida de intimidad que produce una confianza plena y estable. Se lo voy a repetir. Aquí tenemos un conocimiento pleno de Dios, logrado a través de una vida de intimidad que produce una confianza plena y estable. Dios no es esto que el salmista dice para aquel que lo entiende intelectualmente. Es para aquel que realmente le ha conocido y que interioriza la verdad de Dios y puede en medio de la guerra. Porque seguramente si tú y yo en esta mañana estamos en la comodidad de nuestras casas y no hemos sido infectados por este virus y tenemos que comer en la casa, podríamos decir: sí, Dios es nuestro amparo. Pero si no tuviésemos nada de lo que he mencionado y por el contrario estuviésemos infectados, podríamos decir: Dios es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. El salmista hace la mejor petición, escuche esto, el salmista hace la mejor petición a Dios. No hay una oración más importante y trascendental que esta. Yo quiero que usted piense en lo siguiente: ¿qué tal que Dios se le aparezca hoy a usted, allá en su casa, se le aparezca y le diga: haz tu mejor petición para mí, haz tu mejor petición porque yo te la voy a conceder? Piensa en esto: Dios te da la posibilidad, solamente una, haz tu mejor petición, haz la petición más importante de tu vida. Dios te dice: te lo voy a dar, una cosa que me pidas, y ya. ¿Qué pedirías? ¿O qué pediría yo? Déjeme decirle y ser sincero, en mi corazón, todavía muy inclinado al pecado y a las cosas materiales, seguramente la lista saldría muy larga y tendría que tratar de sopesar para quitar muchas y escoger cuál es lo mejor, qué es lo que yo quiero. Pero yo quiero que escuches esto. El salmista hace la mejor petición a Dios, este salmo. No hay una oración más importante y trascendental que esta petición que hace el salmista, y esa misma petición es la petición más importante y trascendental para cualquier hombre
que ha existido, existe o existirá. Note cuál es esa petición, es el versículo 4 que acabamos de leer y vale la pena volver a leerlo. Note dónde está, cuál es la petición que el salmista hace a Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y déjenme decirles con toda sinceridad, seguramente esta no aparecía ni en los últimos puntos de la lista que habría hecho yo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su santo templo. Estar en la casa de Jehová, estar en su presencia. Esta es la oración del salmista. Esta es la petición más importante, más significativa, más trascendental, más prioritaria en la vida y en el corazón del salmista. Pero hay dos cosas importantes de esta super oración. La oración, la petición es estar en la casa de Dios, y hay dos cosas importantes, y es la fuerza y la persistencia de esta oración. ¿Cuál es la oración? Repito, estar en la casa de Jehová. Pero note la fuerza y la persistencia de esta oración. Una cosa he demandado, dice el salmista, una cosa he demandado. Esta petición, su petición es una demanda. Más que pedir, es ansiar, es desear, es anhelar vehementemente. El salmista, la fuerza en la petición que hace está en que él la demanda, la necesita, no espera otra cosa diferente. Pero también hay persistencia en esta oración, que es estar en la casa de Jehová, y la persistencia está en esta buscaré. No pide una vez y se sienta pasivamente a esperar. Yo sé que usted y yo, con esta palabra que Dios nos está hablando, estamos llegando a la conclusión: uy, sí, Señor, yo quiero buscarte más. Sí, Señor, yo quiero estar más conectado contigo. Déjeme decirle, hay que ponerle persistencia y fuerza a esto. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos dicho: sí, Señor, definitivamente tengo que buscarte más? Y seguramente mañana nos levantamos y oramos porque estamos buscando al Señor. Pero seguramente pasado mañana nuestras prioridades vuelven a tomar su rumbo natural como hasta ahora, que es ocuparnos de todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestras vidas, nuestras familias. Y si nos queda tiempo, nos ocupamos de Dios y de su casa, de ir a la iglesia. Seguramente cuando teníamos la posibilidad de salir los domingos, ir a la iglesia, no para todos, pero seguramente para muchos, ir a la iglesia termina siendo la última opción cuando no hay un programa para salir a montar bicicleta, cuando no hay un programa para salir a hacer el deporte que más me gusta practicarlo, cuando no hay un programa con la familia, cuando no hay un paseo, un desayuno, un almuerzo, cuando no hay nada que hacer en la agenda social. Entonces este domingo vamos a la iglesia. Seguramente en estos días de cuarentena y de miedo que nos persigue a causa del COVID-19, hemos dicho: Señor, qué bueno poder salir de esta para ir a la iglesia. Déjeme decirle, el Señor conoce las intenciones de tu corazón y las intenciones de mi corazón. Espero en Dios que hoy, a través de su palabra, tu anhelo y mi anhelo, tu petición más importante y mi petición más importante a Dios sea de acuerdo a la que el salmista está haciendo. He demandado y esta buscaré. Pero lo otro muy importante, escuche por favor, lo otro también muy importante, yo creo que más importante de esta oración, que es estar en la casa de Jehová. Esta es la oración del salmista: yo quiero estar en tu casa, y se ha determinado esta buscaré, ¿cierto? Lo más importante también de esta oración, de estar en la casa de Dios, es el para qué quiere el salmista estar en la casa de Dios. Escuche, por favor, y hágase la pregunta: ¿para qué tú quieres y yo quiero estar en la casa de Dios? ¿Para qué le pedimos: Señor, sí, yo quiero estar en tu presencia, Señor, concédeme un minuto en tu presencia? ¿Cuál es la motivación? ¿Para qué queremos estar en la casa del Señor? ¿Para pedir por nuestras necesidades, por nuestros proyectos y todo lo que deseamos hacer en pro de nuestro bienestar?
para que Él nos bendiga y nos vaya muy bien en la nueva empresa, en el nuevo proyecto de vida, que nos vaya muy bien en el trabajo, que nos vaya muy bien en la familia. Esto es importante, yo no estoy diciendo que no. Pero para el salmista, estar en la presencia de Dios no era para pedir para su propio beneficio, no. Su deseo de estar en la presencia de Dios es para contemplar su hermosura. Lo dice el versículo 4. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar tu hermosura, dice, para contemplar su hermosura. ¿Usted ha llegado a tomar unos minutos para pensar en esto? Usted sabe que aquí está la naturaleza real por la cual tú y yo fuimos creados, por la cual todo el ser humano fue creado. El hombre fue creado, dice la palabra del Señor, para la alabanza de su gloria, pero nosotros hemos transgredido este principio de la creación, y hemos creído que estamos aquí para lograr nuestras metas, nuestros éxitos, nuestro bienestar. Y si queremos contar con Dios como un talismán o como un llaverito de la buena suerte para que Él se comprometa en que lo que yo quiero se cumpla. Pero hemos pensado que fuimos diseñados para buscar su presencia solamente para contemplarlo. El salmista dice en otra porción de las escrituras, mejor, Señor, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Y déjeme mencionarle no 1000 días de la vida del salmista, déjeme mencionarle un mes de su vida fuera de la presencia de Dios. El salmista era el rey en ese entonces del pueblo de Dios. En su momento más glorioso, era el hombre más rico, era el hombre más poderoso, era el hombre que podía hacer lo que le placiera, tener lo que quisiera, incluso no, y aclaro acá, no avalado por Dios porque es pecado, podría tener todas las mujeres que quisiera. El éxito como nos lo pintan ahora. Y el salmista está diciendo, Señor, yo quiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Y repito, esos 1000 fuera de ellos era todo el bienestar en lo que seguramente el mundo de hoy ocupa y gasta toda su vida. Pero el salmista entendía que nada de la gloria que se pueda observar debajo del sol aquí en la tierra, nada de esa gloria es comparada a estar un día en la presencia de Dios y contemplar su hermosura, el destello de la gloria de Dios. El destello de la gloria de Dios oscurece el brillo del oro y de las más grandes piedras preciosas. No hay nada comparado a la hermosura y a la majestad de nuestro Dios Todopoderoso. Y el salmista anhela estar en la presencia de Dios, no para pedirle que sea salvo del virus, no para pedirle que haya comidita en la casa, no para pedirle que esto se acabe, no para pedirle que el empleo vaya bien, no para pedirle nada que tenga que ver con él. El salmista sabe que así se muriera allá en la presencia, solo con contemplar la hermosura de su Dios Todopoderoso es suficiente para que su esencia como ser creado por Dios llegue a lo mejor, la mejor experiencia. El salmista quiere estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura. Esta es la verdad, la verdadera y más importante razón que nos debe acercar a Dios. Iglesia, amigos que me escuchan, esta es la verdad y más importante razón que nos debe acercar a Dios, y Dios puede usar esta pandemia para hacer que nuestro corazón se vuelva a Él en las prioridades, con las prioridades debidamente organizadas. Estar en la presencia de Dios y contemplar su hermosura nos hace justos, pues fuimos creados, como dije ahora, para adorar el nombre de nuestro Rey. En esta contemplación de la presencia de Dios, de la hermosura de Dios, se recibe la visión de la majestad de Dios. Venir a Él, no para pedir, sino para adorarlo. Así como María, la hermana de Lázaro, cuando Jesús estaba allá, en el tiempo de Jesús, los judíos hacían un ahorro para comprar una especie muy costosa
que guardaban para el momento de su muerte, eran con lo que los ungían o preparaban cuando habían fallecido. Y esta mujer había ahorrado para comprar una fragancia que se llamaba nardo puro, una de las más costosas. Dice que costaba 300 denarios, creo, dice el texto. Esto es el sueldo mínimo de un año. Costaba este perfume, pero María lo tenía empacado en un envase de alabastro, que es un envase muy fino también, y esta mujer no escatimó lo que tenía. María no se acercó a Jesús para pedir algo para ella. María se acercó a Jesús entendiendo que es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Salvador de nuestras vidas. Dios mismo. María se acerca a él no para pedirle, sino para honrarlo, para bendecirlo, para contemplar su hermosura, para darle gloria y honra. Y esta mujer parte este envase que costaba mucha plata y derrama todo este perfume y unge a su maestro, unge a su Señor. Qué forma, qué concepto tan diferente para acercarse a Dios. Ellos, esta María, este David, se acercaba a Dios para contemplar su hermosura y para adorarle. Seguramente nosotros nos acercamos a Él solamente por adquirir un beneficio propio. Pero el salmista sigue diciendo, en esta oración importante, inquirir su templo. Él quiere estar en la presencia de Dios para contemplar su hermosura. Y escuche, versículo 4, estamos en el versículo 4. También quiere estar allí para inquirir su templo. Inquirir es procurar conocerlo. Es procurar, con placer y mucha atención. Inquirir habla de investigar. Inquirir habla una forma de ilustrarlo puede ser como se examina, como un médico examina a un enfermo, ¿cierto? Que toca que por todas partes para saber que esté bien. Es un examen, es una búsqueda minuciosa, realmente es eso lo que quería decir, es una búsqueda profunda y minuciosa, y David quiere inquirir el templo de Dios, quiere meterse a su presencia. Señor, yo quiero conocerte más y más y más. Quiero saber más de ti, quiero saber más de tu poder, de tu gloria, de tu hermosura, de tu santidad, de tu majestad. Y mientras tú y yo estamos ocupándonos, así como el salmista, de contemplar la hermosura, la santidad, la majestad de Dios, y en su gracia y misericordia Él nos permite ver un destello de su gloria, déjame decirte, al igual que el salmista, no nos importaría nada que hacía de un ejército persiguiéndonos. Sabemos que en su presencia Él es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días, dice el salmista, esa es su petición, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. La casa de Dios es el lugar de su presencia, de su habitación. Esa es la casa de Dios, eso implica la casa de Dios. Puede ser un templo que alquilamos para reunirnos a adorarlo y escuchar su palabra. Puede ser en este momento la casa aquí donde yo estoy escuchando su palabra, allí donde tú estás escuchando su palabra. La casa de Dios es el lugar de su presencia, de su habitación. Es el tabernáculo. El tabernáculo significa lugar de encuentro con Dios, y el salmista está diciendo que anhela el lugar de encuentro con su Dios. Quien va al tabernáculo y permanece allí en el tabernáculo, ese conocerá al Dios de las Escrituras, le escuchará, sabe lo que debe. Cuando tú y yo estamos en presencia de Dios, sabemos lo que debemos hacer. Estar en el tabernáculo es estar cerca al corazón de Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Estar en la presencia de nuestro Dios es la única mejor opción para el hombre. Y nuestro amado Dios nos invita a ello. Dios nos invita a estar en su presencia. Iglesia, amigos que me escuchan, Dios hoy nos invita a estar en su presencia. Recuerde, pensando en el título de nuestra enseñanza, libres del temor. Libres del temor. David no temía nada, porque David estaba habitando en la presencia de Dios. Y Dios nos invita, note el versículo 8 del Salmo 27, que es nuestro salmo de estudio. Note la invitación divina en el versículo 8. La invitación divina. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti,
Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Note que parece que no entendiéramos mucho. Dice, mi corazón ha dicho de ti. Aquí hay como una alusión a que en el corazón de David surge una invitación. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. La versión inglesa nos da una mejor traducción de este versículo que dice así. Escuche, cuando tú dijiste, lo que el salmista está diciendo es que Dios le dijo allá en su interior, en su espíritu Dios le habló, cuando tú dijiste, buscad mi rostro, mi corazón a ti te dijo, tu rostro Jehová busque. Aquí está la invitación divina, versículo 8. Dios nos dice, seguramente hoy, mientras escuchamos esta palabra de parte de Dios, seguramente Dios te está diciendo, hablando a tu corazón, diciéndote, Pepito, Pepita, busca mi presencia. Hoy Dios, esta semana, mientras preparaba esta enseñanza, Dios me decía, Arbey, busca mi presencia. Y cuando yo escucho la voz de Dios diciéndome en mi corazón, busca mi rostro, entonces yo debo responderle, Señor, tu rostro buscaré. El llamado de Dios es a que le conozcamos. Nada hay más beneficioso para el hombre que conocer a su Creador. Jeremías, el profeta, en el capítulo 9, versículo 23 al 24, Jeremías 9, 23 al 24, dice lo siguiente. El Señor dice, note cómo dice Dios, esto es palabra de Dios para ti y para mí esta mañana. Dios te dice, y Dios me dice, que no se enorgullezca el sabio en ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico en su riqueza. Paremos un momentico ahí. Note que ahí hay tres pilares que persigue la humanidad, que ha perseguido por todos los tiempos y lastimosamente seguirá persiguiendo. Porque en estos tres pilares el hombre cree encontrar posición, estatus, reconocimiento. Aquí dice Dios que no se orgullezca el sabio, habla de la sabiduría en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, el poder, ni el rico en su riqueza. Déjeme decirle, la sabiduría, el poder y la riqueza son tres cosas que la humanidad ha perseguido. Gasta su vida, termina con su vida tratando de alcanzarla. Pero Dios dice que no nos enorgullezcamos de eso. Si alguien, sigue diciendo el Señor en Jeremías, si alguien se quiere enorgullecer de algo, si hay algo que realmente lo pueda poner a usted orgulloso y a mí orgulloso, note lo que dice Dios, es palabra de Dios. Palabra de Dios dice, si alguien quiere enorgullecerse, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 9, 23 al 24. ¿Quieres enorgullecerte de algo? De lo único que Dios nos dice que podríamos enorgullecernos es de conocerle. Cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más conozcamos a Dios, su poder, su soberanía, más pequeños se harán mis enemigos, mis angustiadores y mis temores. Yo quiero repetirle eso. Cuanto más conozcamos a Dios, su poder, su soberanía, más pequeños se harán nuestros enemigos, nuestros angustiadores y nuestros temores. Cuando las circunstancias me hacen presa del temor, llevándome a ser consumido por el afán, la ansiedad, la pérdida de esperanza y creer que todo se acabó y que ya no hay ninguna posibilidad, eso quiere decir que he perdido de vista el poder y la soberanía de Dios, quien está por encima de todo. Si las circunstancias te sumen en temor, ansiedad, afán, pérdida de esperanza, miedo, si eso está pasando, quiere decir que hemos perdido de vista el poder, la soberanía de Dios, que está por encima de todo esto. Mi temor, y yo quiero que guardes esto en tu corazón, mi temor está declarando que la circunstancia es más grande que el eterno Señor, creador de los cielos y de la tierra. El temor es una declaración pública de falta de fe en nuestro Dios Todopoderoso, quienes, al igual que el salmista, han determinado estar en el lugar de la morada de Dios, en su tabernáculo, en el lugar de su presencia, y allí han contemplado la hermosura de su santidad, un solo destello de su majestad, soberanía y poder absoluto. No temerán,
cualquiera que sea la situación que enfrenten. Si tú y yo vamos a la presencia de Dios y por esa búsqueda determinada en su misericordia, Dios se nos da a conocer en toda su soberanía y poder. Cualquier situación que enfrentemos luego de salir de su presencia no nos va a asustar, aun cuando nos cueste la vida. Un ejemplo de esto son los 3 jóvenes allá decidiendo no honrar a los dioses de Babilonia y calientan un horno de 7 veces más caliente de lo normal, y el rey de Babilonia les dice a estos 3 jóvenes, ellos no quieren, el mandato era rendirse y adorar a dioses paganos. Estos eran judíos, hijos del Señor, adoraban solo al Dios de Israel, al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, y ellos no acceden a esta petición, y el mandato era que el que no adorara a los dioses de Babilonia iban a ser castigados, quitándoles sus vidas, y ellos están frente al rey y el horno de fuego 7 veces caliente, 7 veces más caliente. Y el rey les dice, ¿tu Dios puede salvarlos de este horno? Y ellos contestan lo siguiente, estos habían estado en la presencia de Dios. Dicen, nuestro Dios puede, Él es todopoderoso. Pero aun cuando no quisiera, que es otra verdad, Dios puede todo. Lo otro es, Dios hace su perfecta voluntad. Pero aun cuando Él no quisiera, dicen estos 3, nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Y Dios los guarda sus vidas. Pero ellos no saben que van a ser guardados. Ellos saben que la posibilidad es que sean quemados y muertos como mártires, pero confían en ese Dios todopoderoso y saben que la gloria para sus vidas no está en obedecer un mandato contrario solamente por preservar su vida, sino obedecer al Señor por encima de sus vidas. Pero también tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Después de que ha predicado, es llevado y juzgado y es muerto, lapidado a punta de piedras. Le están tirando las piedras para matarlo, su cara se está rompiendo por estas piedras, y él dice que, el texto dice que él levanta sus ojos al cielo y ve la gloria de Dios. No tiene temor, no se cubre de las piedras, por el contrario, alaba a Dios y ora a Dios para que perdone a aquellos que le están quitando la vida a través de estas piedras. Estas personas que están en la presencia del Señor no temerán. Estando en su presencia, en el lugar de su habitación, le podremos conocer y al conocerles estaremos confiados y diremos como el salmista, aunque un ejército acampe en contra de mí, yo no temeré ni mi corazón temerá, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, pues es en su presencia que sabremos con certeza, escuche esto, es en su presencia que sabremos con certeza que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Qué precioso. En su presencia conocemos su poder y por eso confiamos en que todo está bajo su control. Este virus está bajo su soberanía, él sabe. Nuestras vidas están bajo su soberanía. Sea que vivamos o que muramos, como dice Pablo, somos del Señor. Somos del Señor. En el versículo 10, el salmista declara que el amor y la protección de Dios son inagotables. Escuche esto, son inagotables. El versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y note lo que quiere decir este versículo. No está diciendo que el salmista sea huérfano, que sus papás lo abandonaron, no. El salmista declara que el amor y la protección de Dios son inagotables. Aunque mi padre y mi madre, aunque en el caso hipotético de que el amor y la protección humana más intensa, que es el amor de nuestros papás, ¿cierto? Aquí en los humanos, este amor, el amor de papá es el amor y la protección más intensa, humanamente hablando. Y el salmista está diciendo que aun cuando este amor tan intenso llegue a su límite, el amor y la protección del Señor permanecerá para siempre. Esta convicción
le llega del conocimiento que él tiene de estar en la presencia, en la casa de Dios. Yo quiero que usted, por favor, que me escuchan esta mañana, hermanos de la iglesia Oreb, amigos que nos escuchan, yo quiero que guarde, por favor, lo que voy a decir en su corazón. Guarde esto en su corazón. Por favor, guárdelo. El tamaño y dimensiones que le otorguemos a nuestras circunstancias adversas declaran el conocimiento y la confianza que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir. El tamaño y dimensiones que le otorguemos a nuestras circunstancias adversas. Si usted dice, no, de esto no voy a poder salir, esto acabó con mi vida, usted le está otorgando ese tamaño y esas dimensiones a las circunstancias. Repito, el tamaño y dimensiones que le otorguemos a nuestras circunstancias adversas declaran el conocimiento y la confianza que tenemos de nuestro Dios Todopoderoso. Pero este conocimiento de estar en la presencia de Dios para contemplar su hermosura también debe transformar nuestras vidas. El versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El fin de estar en su presencia es conocer su voluntad para caminar en ella. El fin de conocer a Dios es permitir que su palabra, su presencia, su espíritu ajusten nuestras vidas a lo que Él quiere que nosotros seamos, pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, conformarnos a fin de que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El fin de estar en su presencia es conocer su voluntad para caminar en ella, es ajustar nuestras vidas a su revelación y caminar en obediencia de acuerdo a lo que Él nos ha revelado. Obediencia que me debe proporcionar una verdadera seguridad. Escúcheme, caminar en obediencia proporcionará verdadera seguridad a nuestras vidas, pues el lugar más seguro para la vida del hombre es estar en el centro de su voluntad, así sea en el lugar más peligroso de la tierra. Si yo estoy allí por la voluntad de Dios, es el lugar más seguro para mí. El Salmo 25, 4 al 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y escuche lo que dice el salmista. Estar en la presencia no pide para él, solamente quiere contemplar su hermosura y le dice, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Eso dice el Salmo 25, 4 al 5. Mis amados, algunas conclusiones con respecto a esta reflexión. Algunas conclusiones. Conocemos a Dios en todo su esplendor y en todo su poder al estar en su presencia. Déjeme decirle, la vida cristiana no es una religión. Es vivir en comunión con el Dios de las Escrituras. Y conocemos al estar en su presencia. Y estar en su presencia implica adorarlo. El Salmo 27, no tuvimos tiempo para mencionarlo, dice que el salmista va a su templo para ofrecerle sacrificios de adoración, de alabanza, de oración. Le conocemos estando en su presencia, escuchando su palabra, eso es estar en su presencia. Ahora, conocemos su esplendor y su poder estando en su presencia. Pero tenemos este glorioso privilegio de estar en su presencia. Tenemos ese glorioso privilegio por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien habiendo rasgado el velo que nos impedía entrar al lugar santísimo, nos abrió el acceso a la presencia del Padre. Recuerda, allá en la Biblia, para el que no entiende lo que acabo de decir, el templo estaba dividido en tres partes y el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor estaba separado por un
grande, grueso velo y nadie podía pasar allá. El pueblo estaba solo en el patio, en el lugar santo solo los sacerdotes, y allá en el lugar santísimo nadie entraba porque la misma presencia de Dios no admite el pecado. Pero dice el texto que cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él expiró, este velo grueso se rasgó de arriba abajo, lo que quiere decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos abre la entrada al mismo lugar de la presencia del Señor. Por su sangre, tú y yo tenemos perdón de pecados. Por su sangre derramada, tú y yo fuimos redimidos. Por su sangre derramada, tú y yo fuimos justificados. Por su sangre derramada, tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Teniendo todo esto, en su presencia, conoceremos, disfrutaremos y entenderemos la verdadera profundidad y el verdadero poder de su amor por nosotros. Escuche, por favor. Entrando en su presencia, tú y yo vamos a conocer la verdadera profundidad y el verdadero poder de su amor por nosotros. Ese perfecto amor que llevó a Jesús en la cruz por ti y por mí, ese perfecto amor erradicará de nuestros corazones el temor. Recuerde que estamos reflexionando sobre libres del temor, y el amor de Dios en Cristo Jesús erradica de nosotros el temor, porque si yo entiendo que Cristo murió por mí, mi vida está segura en Él y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El que cree en Él, aun cuando esté muerto, dice Jesús, el que cree en mí, aun cuando esté muerto aquí físicamente, vivirá en su presencia por la eternidad. Esto lo ilustra de manera más clara y mejor el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, lo que les dije ahora, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Quiere saber usted si Dios está con usted? No es un asunto de religión, como lo dije ahora, es un asunto de redención. Dios envió a Jesús, solo en Él hay salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí el apóstol está diciendo que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, en aquel que confiesa a Cristo, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor. Escuche esto, el amor como antídoto contra el temor. Ojo, el amor como antídoto contra el temor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado. Ojo con esto, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ojo con esto, en el amor no hay temor, en el amor, en ese amor del Padre expresado en Cristo Jesús para redención, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, escuche esto, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esto es por gracia. Dios te amó y me amó. Nosotros no decidimos acercarnos a Él, Él se acercó a nosotros. Entregó su Hijo, la muestra más grande del amor de Dios. Su amor debe echar fuera todo temor. Cuando tú y yo tememos, estamos dudando del amor de Dios para con nosotros. Cuando tú y yo tememos, nos dejamos abrazar por el temor y entrar en crisis, estamos dudando del amor del Señor. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera todo temor. Siempre habrán, mis amados, siempre habrá situaciones que produzcan temor. Ser libres del temor no es estar libre de esas situaciones. Es no temer aun cuando lo que se vive lo amerita.
La libertad sobre el temor es el resultado de conocer íntimamente a Dios. Estamos hablando de ser libres del temor y escuche por favor, la libertad sobre el temor es el resultado de conocer íntimamente a Dios y de estar todos los días en su presencia, adorándolo y procurando conocerle más. Quien conoce en secreto quién es Dios, sabe por revelación divina que Él es el único todopoderoso y que nadie ni nada se sale de su control. Por tanto, no temeremos. El salmista David, el mismo que escribe el Salmo 27, escribe el Salmo 3. Y al principio lo mencioné, él también declara en el Salmo 3 que muchos enemigos se han levantado para buscar y matarlo. Él anda solo huyendo en el desierto porque Absalón, su hijo, le dio un golpe de estado y va con un ejército para matarlo. Su hijo quiere matar al papá y sabe que tiene que matarle porque para él poderse quedar en el reino, como rey debe morir su padre, que es el rey. Y este hijo, Absalón, busca a David para matarlo. Él está solo en el desierto y hay un ejército buscando para matarlo. Y él dice que tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero en el capítulo 3 de Salmos, versículo 5, hay una frase que describe a profundidad esto de que si yo conozco quién es Dios, en medio de las circunstancias más difíciles puedo estar confiado. Note cómo dice Salmos 3:5. El salmista en medio de esta persecución, de este ejército que lo busca, él está solo en el desierto y dice, yo me acosté y dormí. Escuche por favor, acostarse no es lo mismo que dormir. Yo sé que usted y yo hemos experimentado muchas veces tenernos que acostar y no conciliar el sueño y pasar en vela porque estamos afanados, cansados, turbados, preocupados, muertos de temor, de miedo. Y el salmista, mientras lo persiguen para matarlo solo en el desierto, dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque pudo haberse acostado y no dormir, o acostado y dormirse y lo hayan encontrado y lo hayan matado. Pero note cómo dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Si yo anhelamos como el salmista estar en la presencia del buscar con vehemencia su casa, su presencia, su intimidad, Él nos sustentará. Conoceremos a plenitud y viviremos podríamos llevar a nuestro interior todo su amor, y ese amor, el amor del Padre expresado en su Hijo, habitando en nuestros corazones, erradicará todo temor, erradicará todo temor. Quiero invitarles, a que me acompañen a terminar orando, dándole gracias al Señor por su palabra.